la grabación. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Ya estamos casi por concluir. La próxima semana, si Dios lo permite, llegaremos al fin de la enseñanza del libro de los Hechos. Y vamos a iniciar con el libro de los Romanos, bueno, con la carta a los Romanos, ¿no? Un poquito, pero vamos a analizarla así como hemos estado analizando últimamente el texto bíblico. Al ser un texto muy largo, hermano, lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Así que usted no se preocupe. Hechos 27, vamos a ver todo el capítulo 27 y del capítulo 28 del 1 al 15. El título de esta película, hermano, ¿le suena familiar? Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. ¿Alguna vez vio esa película? Bueno, no tiene mucho chiste la película, en realidad. Habla de un adolescente de como 11 años y antes de cumplir los 12 tiene un día fatal, él y toda su familia. Pero en la Biblia, hermano, hay historias muy parecidas a esto. Hay una historia que no es una película acerca de la vida de Job. Que un día te levantes y te quiten todo lo que tengas materialmente. Y unos días después o al siguiente día, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó en la historia, te quitan la salud. Eso, hermano, es un día terrible, horrible, malo, muy malo. Pero, si eres curioso, el capítulo 27 de los Hechos hasta el 28, 1, 15 es exactamente, hermano, lo que podríamos llamar un viaje terrible, horrible, malo, muy malo. Vamos a analizar el texto, ¿te parece? Vamos a orar primero al Señor y después empezamos. Dios, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos como cuerpo tuyo. Señor, Santo Espíritu de Dios, sé tú en nosotros, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para que podamos, Señor, entender, Dios, tu mensaje para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Para poder entender Hechos 27, hermano, vamos primero a Hechos 23, 11. Hechos 23, 11. Unos capítulos antes, dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Acuérdese, hermano, que cuando empieza el capítulo 23, a Pablo, ¿qué? Lo quieren matar. ¿Se acuerda que le habían dado una golpiza y luego dice: déjenme hablar, ¿no? Hermano, ¿qué conceptos tienes tú? ¿Qué concepto tienes tú de la vida cristiana? A lo largo de estos años que tú has caminado con esta iglesia, ¿tu concepto de la vida cristiana ha cambiado o sigue siendo el mismo? A mí me enseñaron, hermano, que una vez que estás en Cristo, todo va a ser felicidad y todo va a estar bien. Bueno, los hechos dicen todo lo contrario, hermano. Dicen que la vida cada vez va a ser más difícil para nosotros los cristianos. Y esa es la realidad. Ser cristiano nunca será sencillo, ser un verdadero cristiano. ¿Sale? Así que, hermano, a Pablo, un fariseo llamado Saulo de Tarso, Cristo se le aparece en el camino a Damasco, le transforma todo su ser y a partir de ahí viene una serie de situaciones a la vida de Pablo donde siempre hubo persecución, peligro de muerte y un montón de cosas. Pero Dios le dijo: yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo una comisión que darte y es que vas a predicar mi palabra en muchos lugares, delante de reyes, delante de gente importante, pero también le vas a predicar a los gentiles. Y eso, hermano, es lo mismo para ti y para mí. Y hoy lo vamos a ver. Este viaje, hermano, hay una lámina, no sé si les dijo a mi esposa, creo que no les dijo. ¿Le pueden hablar de a mi esposa, por favor? Voy a ponerle una lámina del viaje de Pablo, hermano, para que usted tenga un concepto visual de lo que fue el viaje de Pablo a Roma. Es un viaje, hermano, en lo cual, ¿cuántos de aquí pensamos que lo que pasa en nuestra vida son accidentes?
que van a pasar. Bueno, nada de lo que pasa en tu vida una vez que tú eres cristiano es por accidente, nada, ¿vale? Y podemos dividir este relato, hermano, así como lo hace el pastor Sugel Michelén en su enseñanza, en 4 puntos. El primer punto es: Dios sigue al mando a pesar de la necedad humana. A pesar de que tú y yo, hermano, somos una bola de necios, o a veces no nosotros, a veces a los que estamos a cargo. Por ejemplo, yo puedo tener un jefe que es necio como él solo, ¿no? Puedo tener un presidente necio como él solo. Puedo tener vecinos y así, hermano, o en el caso de las esposas, usted puede tener un esposo necio. Y aún así, Dios está en control. Nada de lo que pasa es por accidente, ¿sale? Dios sigue al mando a pesar de la necedad humana. Hechos 27, 1 al 2 dice: cuando llegó el tiempo, ¿quién está relatando? Lucas, no olvide eso, es Lucas el que relata. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia, primera persona. Lucas lo dice en primera persona. Zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco. Este es uno de los colaboradores que más adelante se va a mencionar. Un macedonio de Tesalónica, creo que es en la carta a los tesalonicenses, me parece. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. Quiero, hermano, detenerme un poco aquí, nada más con que me pongas el mapa así un poquito más extendido. ¿Se puede ampliar, por favor? Hechos 27. Esto sí es bien importante, hermano. Acuérdese lo que estamos viendo de comprendiendo la palabra de Dios. Capte estos detalles que Lucas nos está diciendo. Dice: y embarcándonos en una nave adramitena. Esa nave, hermano, se llama adramitena por algo muy particular. Eran embarcaciones no tan grandes y no estaban construidas para navegar en mar abierto. La NTV, por eso le digo que use varias traducciones, la NTV traduce lo siguiente en el versículo 2. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia, lo que ahora vendría siendo Turquía. Ahí está Cesarea, Sidón, y ese es el recorrido del barco hasta Mira. Ahí es donde se detiene esta nave adramitena, porque no era la nave correcta. A veces en tu vida y en la mía, hermano, vamos a decir: ¿por qué nací en esta familia? Sí, ¿por qué no me tocó una mejor familia? ¿Por qué no me tocó un mejor país? Porque a todos nos parece que nacimos en la familia equivocada, en el país equivocado, y que no tenemos lo necesario. O sea, no me mandaron equipado para la guerra. Hermano, si yo tenía razones para confiar en Dios, fue esta semana. No tienes idea de lo que Dios hizo en esta semana, hermano. Tú no tienes una idea de lo que está pasando en mi vida. Pero hace 8 días fuimos a comer con unos hermanos y un hermano me preguntó: ¿y cómo anda la cuestión de las finanzas y esto y el trabajo? No hay nada, hermano, está seco el trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo, hermano. Quien nos apoya no nos puede apoyar. Y entonces, de repente, este hermano me dijo: mira, tengo esto, si gustas, va. Y entonces tienes que aprovechar, ¿vale? Pero si no le preguntas a Dios, hermano, ten mucho cuidado. Si no le preguntas a Dios. Entonces agarramos esto, hermano. Hay unas personas con las que yo trabajo y él me dice: pues yo te cobro tanto, porque, hermano, eso no era una casa, era un palacio, hermano, era una cosa inmensa. En serio, le pusieron vidrios como no tienes idea. Cuando entregan una casa nueva, hermano, le entregan llena de un montón de cosas los vidrios.
le cae mezcla, le cae pintura, le cae de todo. Fuimos, la persona que hace el trabajo con su gente, fuimos, pero nunca nos dimos cuenta, hermano, que abajo hasta el sótano, donde está el estacionamiento, una casa en el Pedregal, había una especie como de sala de cine privado, hermano, pero creo que es la sala del dueño de la casa, es sala personal. Unos vidriesotes, hermano, como de 4 metros de alto así. Y todo se lava por ambos lados. No, hermano, eso era la locura. Y entonces, este hermano que me hizo favor me dice, es que es lo que hay, ¿no? Y el otro chavo así como que, no, es que es lo que tengo si quieres, ¿no? Si no, tú me dices. Y a veces pensamos, hermano, que eso no es lo correcto. Esta embarcación no era la correcta. A veces, hermano, la embarcación en la que tú vas a navegar a través de tu vida no es la correcta según tú y yo. Pero Dios dice que es esa. Yo estaba a punto de rajarme el primer día, hermano, porque fue, y el sol, ya que ahorita el sol está hermoso, hermano. Y trabajar cuando tienes todavía gente y pintores y electricidad, chulada. Dice aquí, hermano, Dios sigue al mando a pesar de la necedad humana. Ya dijimos que estas embarcaciones, hermano, estaban hechas para viajes sencillos. Las dificultades de la vida no son un indicio de que nuestra nave va a la deriva. Nuestro barco no siempre navega sin contratiempos en la buena voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en nuestro entendimiento. Sean renovados ustedes a través de comprender, para que puedan comprender, renueven su mente a través de la palabra, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Tu vida y mi vida, hermano, cuando enfrenta dificultades, no significa que Dios se olvidó de nosotros, ¿vale? Nuestro barco no siempre navega sin contratiempos en la buena voluntad de Dios. Podemos decir que aunque el barco no sea el adecuado y las circunstancias sean adversas, Dios siempre tiene el control. Así. Fue algo que no te puedo describir, hermano. Esa semana, precisamente esa semana que terminó, el lunes me levanto y lo que me tocaba leer esta semana fue el libro de Job. Y nunca lo vi tan claro y con otros ojos, hermano, de quedarme callado, de esperar en Dios y tú harás, tú harás. Versículos 3 al 9. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en el mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Es Licia en Reina Valera, habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso por viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco.
Lo voy a leer en Reina Valera otra vez, hermano, porque se va a entender un poquito más lo que está explicando Lucas. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Por qué se menciona ahí el ayuno, hermano? ¿Y por qué NTV traduce de otra manera? El clima se ponía cada vez más peligroso. En ese año en particular del viaje a Roma, que me regresan a la lámina, por favor. Ese día era cuando se presentaban las festividades judías y terminó, dicen los expertos, por ahí de junio, julio, agosto, más o menos fueron esos los tiempos, hermano. Y la navegación en esa parte específicamente del Mediterráneo no era buena. Después de agosto a diciembre, después de diciembre no era correcto navegar, no era sabio navegar, hermano. No era prudente hacerse a la mar. Acuérdate que una de las cartas de Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme antes de que el invierno te agarre, porque no era como aquí tomas el metro y te vas, no, ahí todo era en barco. Y le dice: ven antes de que llegue el invierno, porque si no, entonces ya no vas a poder llegar, porque yo ya me voy a morir. Te decía, hay que ubicarnos en el contexto de aquel tiempo y saber por qué se escribía lo que se escribía. Y aquí lo que está diciendo es, ya no había buen clima, estábamos perdiendo mucho tiempo debido a qué, a las condiciones climáticas. Pero dijimos, hermano, que Dios sigue gobernando a pesar de la qué, de la necedad humana. Fíjate lo que dice el versículo 10, las palabras de Pablo. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puesto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces, muchas veces, hermano, la congregación tiene una idea, un concepto de los pastores y dice: ¿qué vas a ver? Sobre todo si el pastor es muy joven. Cuando son egresados del seminario, los chicos empiezan a dar sus primeros pasos en la predicación y a lo mejor en el pastoreo, y la gente dice: ¿qué me va a enseñar? A veces tú vienes por consejo al pastor y tú dices: voy a ver qué me dice, a ver si me gusta lo que me dice. O sea, no tengo la intención de ponerlo en práctica, solamente quiero ver si me gusta lo que me dice, ¿no? Porque si no estoy de acuerdo con lo que me dice, ¿el qué va a saber? Eso es lo que estaban diciendo aquí, cuando Pablo les dice: señores, creo que nos va muy mal. Si pretendemos seguir viajando, las cosas se van a poner muy difíciles. Pero dice, hermano, que el centurión a cargo dijo, preguntó al capitán del barco y a alguien más: ¿tú qué opinas? No, sí llegamos. La necedad humana, hermano. A veces estamos viendo que las cosas están bien duras. No importa. A meses sin intereses, ¿no? Ahí nos estamos embarcando.
A veces no es sabio, hermano, lo que vamos a hacer y aún así lo hacemos. ¿Por qué pensamos que las personas no saben? Escucha, Pablo ciertamente no era un marinero, hermano, pero déjame darte estos datos. Lucas en su relato nos dice que Pablo tiene razón. El capitán es un necio y esto traerá problemas. Pablo ciertamente no era un marinero, pero sí era un viajero experimentado en navegar por el mar Mediterráneo. Hasta este punto de la historia, Pablo ha realizado 11 viajes por mar, ha naufragado 3 veces y con esta va a ser la cuarta, y ha viajado más de 5.500 kilómetros por mar. No era marinero, pero era un experto y aparte era un siervo de Dios. Esa parte no la olvides. ¿Sale? Te comentaba, hermano, cuando estés leyendo, yo voy subrayando en rojo aquellas cosas importantes que necesito recordar durante la prédica. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, un naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo le hizo más caso al capitán y al dueño del barco. ¿Por qué? Porque estos saben más. No, no siempre. A veces años, hermano, no significa más experiencia. Por eso a veces yo estoy en contra de los hermanos que tienen muchos, ya son ancianos, más de 60, más de 70, y creen que tienen la razón. No, hermano. Y menos en temas espirituales. En temas espirituales, la edad no es garantía de nada. Sí cuenta mucho, el que seas ministro de Dios sí cuenta mucho, pero también cuenta mucho cómo ese ministro de Dios se conduce. ¿Vale? Porque si es un ministro de esos de la New Age o pentecostal, hermano, no creo que sepa mucho. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, hermano, tenía 28 años, el pastor de la iglesia a mí me llevaba 20 años. Saca cuentas. Y no sabía nada. Nada sobre la escritura. Entonces, hermanos, dijimos que Dios sigue al mando a pesar de ¿qué? De la necedad humana. A veces nosotros pensamos, hermano, que Dios solamente controla las buenas decisiones, ¿verdad? Si algo me sale bien, es que era de Dios. Y si algo me sale mal, entonces es que no era de Dios. No, escucha. Dios no solo controla las buenas decisiones y lo bien hecho. Si ese fuera el control de Dios, hermano, entonces Él no es Dios. Para que Él sea Dios, tiene que controlarlo todo. Así que lo bueno y lo malo que te pasa en tu vida, Dios lo controla, ¿vale? Cuando tienes trabajo y cuando no tienes trabajo. Cuando te rayas con un trabajo que está bien sencillito y te pagan bien y cuando, hermano, sales poniendo. Que te quede bien claro, ¿vale? ¿Qué más? Él lo controla todo. Dios no pierde el timón cuando los hombres pierden el juicio. ¿Viste lo que pasó ahí en Teotihuacán? Dios no pierde el control, hermano. Dios tiene todo bajo control. Tu paz no puede descansar en las buenas decisiones de otros. Esto es para esposas e hijos. Porque esposas, estad sujetas a vuestros maridos, pero es que no ve que no sabe tomar decisiones, es un necio, ni siquiera es cristiano. Dios sigue al control. Los hijos, yo no sé por qué me tocaron estos padres, porque Dios sigue en control. Está bien, los padres que te tocaron son los que Dios hizo que te tocaran. Y está muy bien. Tu paz, hermano, no puede depender de las decisiones de otros. Porque entonces, hermano, ¿dónde está puesta tu fe?
Te comenté, hermano, que el primer día, que fue el martes, estuvo pesadísimo, hermano, y no se veía el avance. En serio, no se veía el avance. Yo así como dije, y voy a salir poniendo. Pero escucha, hermano, cuando tú te levantas y tú vas a la palabra de Dios, Dios te va a seguir hablando durante todo el día. Y su palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hazlo bien. Si fuera para el Señor, ¿pondrías? Claro que sí. Pues hágalo. Hágalo. Y hágalo bien. Ese día, hermano, salimos tardísimo, nos tocó un trafiquerío de esos que tú sabes que se pone. Llegué a la casa y me dice mi esposa, ¿quieres cenar? No, nada más dame agua, me bañé, me fui a dormir, hermano. No tenía ni ganas, así, ni ganas. Y me morí. Primera vez, hermano, que me duermo y no me despierto en toda la noche hasta que me tocó levantarme. Sí, en serio. Y al otro día estuvo casi igual. Y al otro día tenía que ir por mi hijo en la noche. Bueno, fue una chulada, hermano. Y yo había entendido por el texto de Job que yo tenía que permanecer callado. Porque Dios algo va a hacer. ¿Me explico? Bien, segundo punto, hermano. Perdón. Las tormentas de la vida, hermano, no son evidencia de que Dios nos ha abandonado. ¿Vale? Cuando tengas problemas en tu vida, no pienses, Dios me abandonó. No. Segundo punto, en medio de la tormenta, Dios sostiene a los suyos por medio de su palabra. Así. En medio de la tormenta, Dios sostiene a los suyos por medio de su palabra. Versículos 13 al 20. Vamos a leer. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. ¿No sucede eso, hermano, a veces con nosotros? Ahora sí, todo se va a poner bien. Espérame tantito, ¿vale? Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente, Euroclidón, creo que traduce Reina Valera, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. ¿Ya viste, hermano? Donde menos te lo esperes, cosas pueden pasar. Tú no quieres meterte estás evitando el problema a toda costa. Bueno, Dios se va a encargar de que te vas a meter y te vas a meter bien. ¿Sale? Síguele corriendo la responsabilidad. Dios te va a meter, no te preocupes. Sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Cuando ya no te quedan recursos, hermano, deja que Dios sea Dios. ¿Te parece? Deja de luchar con Dios, no le vas a ganar. Déjate llevar. Ríndete. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Estaba reventando el barco y entonces los marineros decían, vamos a ponerle cinta, ¿no? Pero hay que eran cuerdas para que no se deshaga. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Incluso Lucas, que está contando el relato, dice, ya no teníamos esperanza. Lucas. No hay problema, hermano, si de repente piensas, ya no hay para mí salvación. Eso no significa que no haya salvación, significa que aún no has visto la mano poderosa de Dios.
significa que se te olvidó que Dios sigue en control. El hecho de que tu barco vaya a la deriva, hermano, no significa que a Dios se le perdió el control. ¿Vale? Significa que Dios quiere que pases por ahí. Ahorita lo vamos a ver. Mira. La Sirte, ahorita te voy a decir lo que significa la Sirte, nombre de dos grandes golfos poco profundos de la costa de la actual Libia y Túnez en el norte de África. Eran muy temidos por los antiguos marineros debido a sus traicioneros bancos de arena que cambiaban constantemente de lugar con las mareas. ¿Has visto las dunas del desierto? Sopla el viento y de repente se me desapareció. No, nada más cambió. Lo mismo pasaba aquí subterráneamente, tú no te das cuenta, pero cambian. ¿Vale? Salud. Y entonces ellos tenían miedo de que, ¿qué? Si pegaban con el banco de arena se destruía el barco. Era la razón de que estuvieran haciendo todo lo que estaban aligerando el barco para que pudiera flotar de mejor manera. Pero acuérdate, estaban bajo tormenta. Dice, hermano, que también fue tal la tormenta, estaba tan nublado, hermano, que ya no se veía ni el sol ni las estrellas. Hermano, se nos olvida, hermano, que en aquel tiempo no había ChatGPT o GPS o Google Maps. El Google Maps de aquellos eran las estrellas. Ellos se guiaban por el sol y las estrellas. Y si ya no podían ver sol y estrellas, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Te ha pasado eso, hermano, con tu vida cuando dices, ya no sé hacia dónde voy? Soy cristiano, pero ya no entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo. Porque le estoy echando ganas por esto, por aquello. Y empezamos a razonar, hermano, porque no entendemos que Dios es soberano. No acabamos de entender que fuimos comprados a precio de sangre y que tu vida y mi vida no nos pertenecen. No, mi querido hermano, el hecho que el día de hoy tú estés haciendo lo que estés haciendo no significa que siempre va a ser así, ¿eh? Déjame decirte que vamos a atravesar por varias tormentas. No sé si viste la lección del viernes. Dios al que ama o corrige. No te va a permitir que siempre sigas cuando te pegue tu gana. En algún momento Dios va a meter la vara. Así que mira, recordemos que en ese tiempo las estrellas eran el Google Maps de los marineros, así que no podían orientarse. Incluso Lucas perdió la esperanza, pero el relato de Lucas nos muestra que la mano de Dios nunca suelta el timón. Las fuerzas de la naturaleza no son las que deciden el destino del evangelio. Le había dicho Cristo a Pablo, tú vas a predicar en Roma, vas a testificar de mí ahí en Roma. Así que una tormenta no va a impedir que eso pase. ¿Vale? Tu vida y mi vida fueron rescatadas con un propósito para la gloria de Dios. Y tus malas decisiones y las mías no van a impedir que eso pase. Eso que te quede bien claro. Nos va a costar más, nos va a llevar más tiempo, pero de que vamos a dar testimonio de Cristo, lo vamos a dar. ¿Vale? Versículos 21 al 26. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo, llevaban como 14 días sin comer, hermano. Creo que es lo que dice Reina Valera, me parece. Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Esto, hermano, no voy a usted pensar que es como las esposas, ¿no? Que te lo dije. No. No es así. ¿Vale? Ese no es el espíritu de Pablo. Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido la protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo.
pero seremos náufragos en una isla. Haríamos bien, hermano, en prestar atención a los ministros de Dios, sobre todo si tienen buen testimonio. Haríamos bien. Cuando escuches que un pastor, un ministro de Dios te advierte sobre algo, harías bien en escuchar, hermano. Las palabras de un siervo de Dios deben ser tomadas en serio, sobre todo si este siervo es de buen testimonio. Pablo les está diciendo, la seguridad de ustedes depende de que yo siga en este barco. No es como Jonás, aviéntenme para que se calme, no. Y les conviene que yo esté aquí, porque si no, todos ustedes se van a morir. Hijos, muchas veces las bendiciones de Dios llegan a ustedes por ser hijos de sus padres. Dios ama a sus padres y ustedes son partícipes de ese amor. Mis hijos, hermanos, son súper afortunados, ¿eh? Por el simple hecho de ser los hijos de un servidor y de mi esposa, han sido súper bendecidos desde que nacieron. En serio. Ahorita están afuera ya los jóvenes, hubiera querido que escucharan esto. A veces ellos se quejan de sus padres, pero ¿sabes qué? Si no fuera porque tus padres son cristianos, tú no serías bendecido. Y eso es lo que tú como padre debes enseñarles a tus hijos. Que ellos no es porque se lo merezcan, es porque Dios te bendice a ti que tú los puedes bendecir a ellos. Ese es el punto, hermano. Eso es otra cosa completamente diferente. A veces, hermano, nosotros no valoramos a las personas en nuestra vida. Estas personas eran afortunadísimas de que Pablo estuviera con ellos porque Dios les guardó la vida por causa de Pablo. A veces, hermano, tu vida ha sido guardada por causa de aquellos que Dios escogió. Versículos 27 al 31. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14 días, hermano, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Escucha, 31. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Hermano, cuando lees la Biblia, ¿qué esperas encontrar? Porque si yo fuera esa persona indocta que llegó a la iglesia de Cristo hace muchos años, yo pensaría que Dios luego se contradice. ¿Cómo está aquí el asunto? En el versículo 24 Dios dice, el relato dice, Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Y ahora en el 31 dice, si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. ¿Cómo está eso? Que alguien me explique, por favor. Bueno, hermano, muy sencillo. Porque la soberanía de Dios no exime la responsabilidad humana. El hecho que Dios diga una cosa no significa que tú y yo, que me caiga la bendición. No, hermano, hay cosas que hacer, ¿eh? Hermano, ¿cómo le va de trabajo? No hay nada. Tengo un trabajo. Ah, muchas gracias. Y llegas y no era lo que tú esperabas. Ay, no, que mejor no, zafo. No, ahora lo haces. No, tú diste tu palabra y ahora lo haces. Lo que muchos cristianos, hermano, no han hecho con Dios. Dieron su palabra y Dios sigue esperando que cumplas lo que tú dijiste. ¿Vale?
Sí, hermano, esto es así. Esto es así. Nada más cuando me conviene, entonces sí le entro. Usted abrió su boquita. Acuérdese que su vida es testimonio para otros. No van a hablar de usted, van a hablar de Dios. Mira, y eso que es cristiano. Y es el pastor, ¿eh? El que nos exhorta y el que, no, no, ahora se aguanta. Y ahora lo hace y lo hace bien. ¿Vale? Nada de que Alá y se va. Así es esto, hermano. La soberanía de Dios. Él dijo, todos se van a salvar, pero hay algo que hacer. Ustedes no se pueden echar a correr. Se quedan todos, o me hacen caso, o me hacen caso, dice Pablo. No se olvide de esto, ¿eh? Dios no solo determina el fin, sino también los medios por los cuales se van a cumplir esos fines. ¿Vale? Yo te voy a bendecir. Y tú a veces piensas, esto va a ser así, así, así. Nos parecemos a Naamán, ¿no? Y va a salir el profeta y va a poner tu mano en el lugar de la llaga y entonces orarte. No, no, no. Te metes al agua y te sumerges 7 veces, si no, no pasa nada. Y esa es la parte que no nos gusta. Cuando Dios te dice, tienes que perdonar, tienes que bendecir, tienes que soportar, tienes que amar. ¿Cómo? O sea, no nomás se trata de venir aquí y no, ponla por obra. Sea obediente. Y va a ver los resultados de Dios. Mira, hermano, que a mí el hermano me dijo, hay tanto. Yo sé que fue Dios, hermano, que quien movió todo ahí. Igual vienes y yo, Señor, muchas gracias, de verdad, muchísimo. Pero no solo eso, hermano, hubo otra bendición de parte de Dios que ni la esperábamos, hermano. Yo casi me desmayo. Mi esposa me dice, siéntate. ¿Qué? Hermano, te lo voy a contar porque tengo que dar testimonio de lo que Dios. A inicio de esta semana, yo cada mes tengo que hacer unos pagos, hermano. Habíamos estado como familia ahorrando un dinero, hermano. Como no hay trabajo y como ya no hay mucho apoyo, hermano. Digo, no tendrían por qué apoyarnos, pero nos siguen bendiciendo. Dije a mis hijos y a mi esposa, vamos a tener que agarrar lo que estábamos juntando para pagar todo esto. Y lo agarramos, hermano. Bueno, Dios nos bendijo con otro mes. El próximo mes ya está todo pagado. Y lo que vaya a hacer Dios, no sé. Pero por quedarme callado y por hacerlo como tengo que hacerlo para el Señor, hermano, el Señor se encargó de bendecir nuestra vida. Así que nos sentamos el viernes en la tarde y antes de transmitir oramos a Dios y le dimos muchas gracias por lo que Él está haciendo. Porque es así, hermano. No me resolvió la vida, pero me mostró su mano. Y eso es suficiente para mí. Así que hay algo que hacer, hermano. Versículos 32 al 38. Acuérdate que Pablo ya les dijo que hay que comer algo, ¿sale? Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Pero si Dios dice que nos vamos a salvar, hay que comer. No te digo que fuera en ayuno, ¿no? El martes llegué cansadísimo, que de ver, en serio, no cené, nomás me comí unos pepinos, hermano, y 2 vasos de agua y me fui a dormir. Me bañé, 2 aspirinas y a dormir. Al otro día, tenía mucha hambre, ¿no? Así que entonces al otro día, pues sí, me hice un espacio y me eché algo, porque hay que, no puede, si no, no rindes, hermano. Imagínate, vas a trabajar sin
y nada en el estómago, 2, máximo 3 días después, tu trabajo ni va a rendir, te vas hasta morir. Cuando se enoje, hermano, y cuando se preocupe, no se desquite con su estómago, ¿vale? Digo, tampoco se meta un marrano completo, pero nútrase, ¿vale? Por favor, por su propio bien, coman algo, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo comió. Hermano, no te vayas a confundir, porque alguien después, mira, ¿ya viste? Ahí está la Santa Cena. No, no es la Santa Cena, hermano, ¿vale? Ahorita te voy a explicar. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. ¿Te diste cuenta cómo primero no le hacían caso a Pablo cuando dijo no deberíamos navegar? ¿Tú qué sabes? Después, este es un hombre de Dios. Vamos a hacer lo que él dice. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, Lucas tomando, ¿te das cuenta cómo es detallista Lucas con todas las cosas que están pasando? Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, vamos a quedarnos ahí en el 38. Nos toca Cena del Señor ahora en junio, ¿verdad? No sé, creo que no está el responsable de la Cena del Señor. Hermano, ¿ya entendiste la Cena del Señor? ¿Ya entendiste por qué celebramos la Cena del Señor? ¿O todavía no te cae el 20 por qué celebramos la Cena del Señor? Alguien que me diga, hermano, rápidamente así, aunque es prédica, yo sé que no debemos estar interrumpiendo, pero es una pregunta que me gustaría que me dijeras, si ya entendiste por qué hacemos la Cena del Señor o todavía no logras comprender, porque el texto dice, hermano, que la misma noche que iba a ser entregado, el Señor Jesús tomó pan y partiéndolo lo dio a los discípulos diciendo, coman porque este es mi cuerpo el cual será entregado. ¿Sí? Y después tomó vino y lo pasó a sus discípulos diciendo, beban porque esto es mi sangre, la cual es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y nosotros, hermano, tenemos un concepto equivocado. Yo me acuerdo, en una de las dos iglesias, no te puedo decir en cuál porque si no sería un poquito mal de parte de mí, pero una de las dos iglesias en las que hemos estado únicamente nosotros como familia, había un hermano que era el líder de varones. Este hermano era divino cuando le tocaba la Cena del Señor, porque hasta te hacía llevar a la tristeza, porque decía, cuando esté comiendo el pan, vea que el cuerpo de Cristo así, y te enternecías, hermano, en serio. Entonces, ¿sabes cómo terminó este hermano? Se fue con la amante, se divorció de la esposa, así, hermano, pero él daba la Cena del Señor. Es que nosotros siempre queremos, hermano, tomar al Señor Jesús como si fuera digno de lástima, y no. ¿Sabes para quién es el beneficio de la Cena del Señor, hermano? Porque dice, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que tomen la cena, la muerte del Señor anuncian. ¿Sabes por qué, hermano? Para que nunca se te olvide a ti y a mí que si Cristo no muere, tú y yo no estaríamos aquí. Es para eso la Cena del Señor, no para Él. Para que tú y yo nunca olvidemos que éramos carne de infierno hasta que Él murió por nosotros. Es para que sepamos que ese hombre llamado Jesús dio su vida con un propósito, reconciliarnos con Dios, y que esa es la razón de que Él nos haya dicho, nunca se les olvide que ustedes solos no se pueden salvar. Es por causa de que yo entrego mi cuerpo y derramo mi sangre que ustedes tienen perdón. Lo hacen para que nunca se les olvide, lo hacen para que siempre sepan que son dependientes de mí. Esa es la Cena del Señor, ese es el verdadero significado de la Cena del Señor. No para que sintamos tristeza por Cristo, cómo fue molido. No, Él sabía que tenía que ser molido. Él sabía a dónde iba, Él sabía que iba a la cruz y que iba a morir. Y Él no le importó porque tenía un gozo máximo puesto enfrente de Él. El cumplir la voluntad del Padre, eso era lo que a Él lo movía. Y nosotros todo lo que debemos ridiculizar.
Ay, cómo sufrió el Señor. No, no, no te preocupes. Él estaba dispuesto, siempre estuvo dispuesto a pasar por esto. Pero tú y yo, hermano, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? La pregunta es muy diferente. La pregunta, hermano, cambia las cosas. Así que la próxima vez que estemos en la cena del Señor, hermano, no se te olvide, no podíamos salvarnos. Es gracias a eso que hacemos que tú y yo tenemos acceso a la vida eterna. No lo hacemos para recordar cuánto sufrió el Señor, sino para recordar que si Él no muere en la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Tercer punto, hermano, Dios siempre cumple su plan aún en medio del caos. ¿Te das cuenta de todo lo que está pasando? La tormenta, avienten todo, coman lo que puedan y fíjate lo que viene. Versículos 39 a 44. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Y entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco se encalló demasiado rápido. La proa se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Si nunca has estado, hermano, en el mar, cuando atardece, pega contra las rocas, hermano, que si te quedas ahí te mata. Si una pequeña olita subterránea te da un revolcón, imagínate. El barco por fin se despedazó, hermano. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. ¿Por qué querían matar a los soldados? Porque acuérdate que había una ley en Roma. Soldado que perdía a un prisionero lo pagaba con su vida. ¿Te das cuenta del caos? Todo es caos. Todo lo que está pasando ahí, Lucas lo está relatando y dice, esto es increíble. Aún en medio de ese caos, Dios va a cumplir su propósito. Aun cuando toda tu vida esté de cabeza, hermano, no se te olvide esto. Dios tiene un propósito para ti, para mí, y ese propósito se va a cumplir sí o sí. Si es que somos hijos de Dios. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme, y los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hermano, no sé si usted ya se dio cuenta de lo que sucede en el relato. Aparentemente todo está perdido, pero lo que no vemos es que Dios cumple su palabra. Todos están a salvo. No confíes en tus circunstancias o en tus pertenencias. Pon toda tu confianza en Cristo, porque cuando ya no tengas de dónde agarrarte, yo tenía 18 años, hermano, cuando me iba a comer al mundo. Y a los 28 no tenía trabajo, no tenía familia, no tenía ni ropa. Todo se acabó. No. Si estás en Cristo, no. Si estás en Cristo, no. ¿Se salvaron o no se salvaron? Pero se perdió el barco. Claro, hermano. Dios nunca dice en la Biblia que no tendremos problemas. Nunca hay busca el versículo donde diga Dios que nunca tendrás problemas y no lo vas a encontrar. No confíes en tus circunstancias o pertenencias, pon toda tu confianza en Cristo. El barco se puede perder, pero tú y yo llegaremos aunque sea en una tablita. Pero vamos a llegar. Así. A lo mejor tú y yo tenemos pensado el día de nuestra muerte, ¿no? Ay, sí, voy a quedarme dormido en la cama y a lo mejor no. A lo mejor te pasa un tráiler por encima. Y te tienen que sacar en la semana, hermano, cerraron
a la altura ahí de Santa Mónica, porque un moto se despedazó la moto, hermano. Cerraron como 1 kilómetro en la mañanita. Yo decía, Señor, esto es una broma. En serio, esto es una broma, Señor. O sea, el jueves en la mañana creo fue. Me fui a las 5:30, quedamos de llegar más temprano y cerrado. Y yo, ¿qué pasó? Esto debe ser una broma, Señor. ¿Te acuerdas? Un viaje horrible, terrible, malo, muy malo. Así estaban mis días. No puede ser posible. Sí, ahí estaba embarrado el tipo. Tú y yo pensamos que vamos a partir enteros y Dios dice que no. Te quitan algo en el camino. Pero vamos a llegar en una tablita aunque sea. Sí. ¿Por qué no te causa gozo, hermano? Pero vas a llegar. Si esa es la voluntad de Dios, eso va a pasar. Es lo que te estoy explicando. No sé si ya te diste cuenta. Pero si llegas a casa, gloria sea al Señor. Cumplió su palabra. No fue como tú querías, porque no es conforme a tu voluntad y mi voluntad es conforme a la voluntad del Señor. El barco se puede perder, pero tú y yo llegaremos aunque sea en una tabla, pero Dios no promete una vida sin problemas. Eso es lo que tienes que recordar. Dios nunca prometió una vida sin problemas. Entremos a la parte final, Hechos 28, 1 al 15. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía, y entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego una serpiente venenosa que huía del calor, lo mordió en la mano. Te digo, hermano, si pasa entonces, uno diría, bueno, por fin ya. No, todavía lo muerde una víbora, hermano. ¿Qué te ha pasado eso? Y dices, ¿para qué me levanté? ¿No? Escucha. Dijimos que Dios no prometió una vida sin problemas, ¿cierto? Un viaje horrible, terrible, malo, muy malo. Versículos 4 al 6. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Ese es lo que siempre va a pensar el inconverso. Pues no, que su Dios. Porque es como somos de presumidos. No, yo soy cristiano, cuando todo te va bien. Cristiano. Mucha honra. Y luego, ¿y ahora aquí sacar a qué? No, es que, no que tu Dios. ¿Qué te ha pasado? Eso es lo que siempre van a ver los inconversos, hermano. Pero fíjate cómo cambia, luego cambia el parecer del inconverso. Si no es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permite vivir. Pero Pablo sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios, te digo. Así está el inconverso. Y luego quieren estar contigo porque no, quién sabe qué tienes, pero cuando estoy contigo como que las cosas son diferentes. Digo, hermanos, es importante cómo nos comportemos delante de los demás cuando estamos pasando por problemas. Estas personas eran idólatras. Ellos dijeron la justicia. Para ellos la diosa Dike, en la mitología griega, representaba la justicia, pero como no le pasa nada, entonces ahora piensan que es un dios. Así es como piensa el incrédulo. Cree que si algo malo le pasa es porque Dios lo está castigando, y si algo bueno le pasa, Dios lo está bendiciendo. Pero para nosotros, dice el texto bíblico en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermano? Fíjate bien, versículos 7 al 10. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad
de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. No era una fiebre cualquiera, hermano, ¿eh? Dicen los estudiosos, esto lo dice el pastor Sugel Michelén en su exposición del texto, que hicieron estudios y las cabras de la isla eran las que tenían la enfermedad y la transmitían a los humanos. Era una fiebre que te mataba. Si no sabes lo que es la disentería, hermano, es como lo que era el cólera. Muy parecido. ¿Vale? Ok. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Uno piensa, hermano, que las cosas que pasan en nuestra vida, Dios a veces está abusando de su poder contra nosotros. Pero si eres curioso, te vas a dar cuenta que tus planes y mis planes, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Ese desvío, ¿me pones otra vez el mapa, por favor? Ese desvío de ahí decreta, fíjate todo lo que los aventó el mar, toda esa línea roja que vaya hasta donde dice Malta. Decreta era más rápido llegar a Italia, pero Dios tenía un propósito para esa isla. Él abrió una puerta para que se predicara el evangelio en ese lugar. Por si lo quieres entender de esta manera, hermano, tu vida y mi vida servirán de bendición a otras personas si es que estamos dispuestos a ser usados por Dios. El que tú y yo seamos cristianos no es para que nos vaya bonito en la vida, ni para que disfrutemos a nuestras anchas, no dando cuentas a Dios. No, tu vida y mi vida es para que a donde quiera que vayamos, seamos de bendición para otros y les hablemos de Cristo. Eso fue lo que hizo Dios con Pablo. Lo lleva a esa isla porque ahí había necesidad de que escucharan de Cristo. Y eso fue lo que pasó. ¿Sabías tú que esta travesía, hermano, llevaba entre 3 a 6 semanas? Esa travesía, hermano, si no les pasa todo lo que les pasa, ¿sabes cuánto tiempo se llevó? Entre 3 y 6 meses. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Tú y yo queremos que las cosas lleguen inmediatamente y así no va a ser. Van a llegar cuando Dios quiera que lleguen. Es así. Si tienen que pasar años y años, van a pasar años. Eso no está en tu control ni en el mío. Debes entenderlo bien. No está en tu control ni en el mío, está en el control de Dios. Si tienes que pasar por lo que estás pasando ahorita, no te enfades. Ese es el plan de Dios y tu vida debe de bendecir a otros, aún en tus peores circunstancias. Y deberías alegrarte por esto. En la agenda de Dios no hay accidentes. El plan de Dios no solo era llevar a Pablo a Roma, sino bendecir a mucha gente por el camino. Así con tu vida y la mía, no es para nuestro deleite, sino para bendecir a muchos durante nuestra vida en esta tierra. Mi vida, hermano, durante 27 años fue para darme gusto como yo quise. Hice lo que quise. Bueno, dijo Dios, ya basta. Tu vida de ahora en adelante servirá para bendecir a otros si quieres. Si quieres. El viaje de Pablo debió durar de 4 a 6 semanas, pero este viaje duró casi 6 meses. Y punto 4, y terminamos. Dios siempre cumple lo que se propone hacer. Versículos 11 al 15. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Esto es lo más humorístico del pasaje, hermano. Digo que Dios tiene humor. ¿Quiénes eran esos gemelos? Uno era Publio y el otro me acuerdo. No, uno era Rómulo. No, había otros. Eran otros. Eran los guardianes del mar. Esos dioses eran los que bendecían los viajes seguros. ¿Dónde estaban esos dioses cuando les estaba pasando todo lo que les pasó?
¿Te das cuenta, hermano? A nosotros nos han dicho, no, la guardiana de México es la Lupita. Pues no, hermano. No es la Lupita. ¿No? Es la de ¿cuál es la de Oaxaca? La Juquila. No, tampoco. Entre todas esas no juntas una. El único que tiene el control es Dios. Es Cristo y es el Espíritu Santo y párale de contar, no hay más. ¿Vale? Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Váyanle pasando los chicos de la alabanza. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Decía el pastor Sugel Michelén, parece ser que aquí es cuando ya se cumple el propósito del libro de los Hechos. Llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, todavía no. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Escucha, hermano, cómo Dios va a reconfortar tu vida muchas veces. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Si tú pudieras ver lo que pasó este día. Hace una semana todo el mundo se enfermó, no sé por qué, todos estaban enfermos. Y hoy Dios trajo a su iglesia porque Él tenía un mensaje para ti este día, para que entiendas que Dios siempre tiene el control. Dios sabe lo que hace en tu vida y en la mía. Así que cierra tus ojos un momento y vamos a